En el principio, y también en cada instante en que el universo se expande y se repliega, existe un misterio que atraviesa el tiempo y el espacio. Una presencia sutil recorre la realidad, dando forma tanto a lo visible como a aquello que permanece oculto. Ese misterio ha sido llamado Dios, divinidad, fuerza primordial, principio originario, la fuente que sostiene la vida y otorga sentido a todo lo que existe. A lo largo de la historia humana, esta presencia ha sido nombrada y contemplada de innumerables maneras. Ha habitado templos antiguos y paisajes sagrados, ha inspirado mitos y relatos fundacionales, y ha quedado inscrita en textos que buscan comprender el origen del cosmos y del alma. Detrás de esa diversidad de nombres y símbolos, late una misma intuición, existe una realidad profunda que anima todo lo que es y mantiene al universo en movimiento. Dios se manifiesta como chispa interior y como vastedad cósmica. Se percibe en la corriente de los ríos, en la danza de las estrellas y en la experiencia íntima de la conciencia. Ha sido comprendido como energía, espíritu, ley universal o principio creador, y su huella atraviesa religiones milenarias, filosofías modernas, corrientes espirituales contemporáneas y la investigación científica que indaga el origen del universo. Con el paso del tiempo, las culturas han buscado expresar esta presencia de acuerdo con su forma de habitar el mundo. Sus paisajes, sus modos de vida y sus preguntas fundamentales dieron origen a símbolos, relatos y rituales distintos. Algunas tradiciones hablaron de una unidad absoluta, otras reconocieron múltiples fuerzas que expresan la misma totalidad, otras miraron hacia el interior y encontraron allí una guía silenciosa. Las formas cambian, las imágenes se transforman, el trasfondo permanece. En ciertos espacios sagrados, lo divino adopta rasgos humanos, en otros, se experimenta como una energía viva que recorre la naturaleza. En antiguas escrituras se nombra con palabras precisas, en pensamientos contemporáneos se intuye como conciencia cósmica o fuerza originaria. Más allá de las diferencias externas, la experiencia apunta hacia una misma profundidad que se revela bajo múltiples lenguajes. Esta diversidad de miradas no fragmenta el misterio, lo amplifica. Cada tradición ofrece un reflejo, una ventana desde la cual asomarse a una realidad común que desborda toda ideología y toda religión. Reconocer esta unidad en la multiplicidad abre la puerta a un viaje más amplio, comprender que, bajo nombres distintos y expresiones variadas, lo divino es una presencia constante que atraviesa la historia humana. Conecta culturas y acompaña la búsqueda eterna de sentido, recordándonos que el origen es uno, aunque los caminos para nombrarlo sean infinitos. Hablar de Dios a través de las religiones implica observar cómo cada cultura ha construido su relación con lo divino a partir de su forma de ver el mundo, de comprender la naturaleza, la vida, la muerte y el sentido de la existencia. Cada creencia surge como una respuesta situada en su tiempo y su entorno, una manera de traducir lo sagrado al lenguaje de la experiencia cotidiana, de la ética, del rito y de la contemplación. Desde esta perspectiva, las religiones aparecen como mapas simbólicos que orientan la conciencia, reflejando distintas miradas sobre una misma realidad trascendente que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Ahora, exploremos cómo perciben al ser absoluto las religiones e ideologías más importantes. Según el cristianismo, Dios es el creador y redentor, fuente de amor infinito cuya presencia guía a la humanidad a través de la fe, la gracia y la esperanza, iluminando cada acción y corazón con su luz eterna. Según el hinduismo, Dios se manifiesta como Brahman, el principio fundamental que da origen a todo lo demás, y a través de sus múltiples formas como Vishnu y Shiva, sosteniendo la creación y la energía de cada ser, conectando todo con la canción y danza infinita del universo. Según el budismo, lo divino se reconoce como la iluminación interior o nirvana, la pureza de la mente que trasciende el sufrimiento y guía hacia la compasión y la liberación, reflejando la esencia sagrada que habita en todos los seres. Según el Islam, Alá es el único, eterno y justo, cuya presencia abarca toda la creación y guía a la humanidad hacia la verdad, la obediencia y la misericordia, siendo fuente de orden y unidad en el universo. Según el taoísmo, Tao es la fuerza primordial que fluye en todas las cosas, la armonía del cosmos que se revela en la naturaleza y en la vida cotidiana, invitando a vivir en equilibrio y con sencillez. Según el sillismo, Vaeguru es la luz divina que ilumina la conciencia, guía con amor y justicia, y conecta a todos los seres a través de la unidad, la meditación y la acción ética.
Según el jainismo, Ariante es la conciencia liberada que refleja la pureza del alma, mostrando el camino de la no violencia, la verdad y la perfección interior, iluminando la existencia con claridad absoluta. Según la fe Bahá'í, Dios es el creador único y amoroso, cuya esencia trasciende el tiempo y la forma, revelándose a través de los profetas y guiando a la humanidad hacia la unidad, la justicia y la paz universal. Según el neopaganismo o la Wicca, la deidad tal como Dios y diosa se percibe en el mundo con los ciclos y ritmos de la naturaleza y en la interconexión de la vida, guiando la existencia con armonía. Celebración y reverencia por todo lo que vive. Según el zoroastrismo, Ahura Mazda es la fuente de luz y sabiduría, sosteniendo el orden y la verdad en el mundo, inspirando a los seres humanos a vivir con justicia y a elegir el bien en cada acto y pensamiento. Según el confucianismo, Llano el cielo mantiene el orden moral y natural, inspirando la virtud, la rectitud y la armonía en la vida humana y social, reflejando la influencia de lo divino en cada acción ética. Según el antiguo Egipto, Nete o los Netero encarna las fuerzas sagradas que sostienen el universo y la vida, presentes en el sol, el río y los ciclos naturales, revelando el equilibrio entre lo humano y lo divino. Según las antiguas religiones mesopotámicas, los dioses como Marduk y Enlil representan la creación, el orden y la energía del cosmos, influyendo en la vida humana y natural. Y recordando que la existencia está entrelazada con fuerzas divinas múltiples. Según la religión nórdica, Odín y los Aesir reflejan la sabiduría, el destino y la fuerza de la naturaleza, guiando a los humanos con enseñanzas de coraje, sacrificio y conocimiento que equilibran el mundo mortal y lo divino. Según la religión maya, los dioses como Itzamna y Kukulkan sostienen la creación, los ciclos del tiempo y la fertilidad, revelando la conexión entre los humanos, la naturaleza y el cosmos a través de la observación y el ritual. Según la religión inca, Inti, el dios sol, da vida, luz y prosperidad, guiando los ciclos de la tierra y la comunidad. Y recordando que la existencia depende de la armonía con la naturaleza y los ritmos sagrados del universo. Según el gnosticismo, Vitos es la fuente primordial, el uno del que emana toda existencia, cuya comprensión se alcanza mediante el conocimiento interior, revelando la chispa divina que habita en cada ser. Según el hermetismo, el uno o la mente universal es el principio de toda creación y armonía, que conecta el microcosmos con el macrocosmos, guiando a la conciencia humana hacia la sabiduría y la unidad con lo absoluto. Según la metafísica, Dios es la causa primera, la fuerza fundamental que sostiene y da sentido a toda existencia, manifestándose en la conciencia, la energía y la estructura del universo. Según la corriente de la nueva era, la divinidad es la energía universal, conciencia que conecta a todos los seres y guía la evolución espiritual, mostrando que todo está interconectado y animado por un principio sagrado. Según la religión antigua griega, Zeus y los dioses olímpicos encarnan el poder, la sabiduría y la fuerza de la naturaleza y la humanidad, mostrando que la vida se sostiene en un delicado equilibrio entre destino, virtud y pasión. Según las religiones de los pueblos indígenas de Norteamérica, el gran espíritu Obacan Tanka es la fuerza vital que habita en la tierra, los animales y los humanos, uniendo todo en una red sagrada de armonía, respeto y comunión con la naturaleza. Y para complementar, según la ciencia, la singularidad es el origen de todo, el punto inicial de donde se originó el Big Bang y de donde emanan las leyes que sostienen el universo, revelando el orden, la coherencia y la maravilla que hacen posible la realidad del universo. A través de nombres, formas y creencias surge un patrón invisible, un hilo de luz que une lo finito con lo infinito, lo humano con lo divino. Hemos recorrido templos y montañas, ciudades y desiertos, escuchando la voz de profetas, sabios y ancestros, y en todos ellos resuena un mismo misterio: Dios no se limita a una definición única, ni a una imagen concreta, ni a un dogma que lo encierre. La divinidad se encuentra en la diversidad, en la multiplicidad de percepciones, y en la unidad de lo que todos los caminos buscan, comprender aquello que trasciende nuestra existencia. Tradiciones milenarias y filosofías modernas revelan fragmentos del todo, reflejos de la esencia que permea la realidad. Para unos, Dios es luz y creador; para otros, energía que fluye y conecta; en algunas corrientes, la chispa interior que guía hacia la sabiduría y la liberación, incluso en la ciencia. La singularidad que dio origen al cosmos. Esta pluralidad no fragmenta lo divino, sino que muestra la riqueza infinita de lo sagrado y la profundidad de lo desconocido.
La presencia divina se percibe en el orden de las estrellas, en el murmullo del viento, en la armonía de los ciclos naturales, en los actos de compasión y justicia, y en cada búsqueda sincera de conocimiento y trascendencia. Al contemplar todas estas expresiones, se vislumbra un espejo del alma humana, la necesidad de comprender lo que nos supera, de nombrar lo que nos envuelve, de hallar sentido en medio del misterio. Dios, en infinitas formas, invita a percibir unidad en la diversidad, a contemplar el cosmos como un tejido vivo y sagrado, y a reconocer que la búsqueda espiritual es también un viaje hacia nuestro propio interior. Desde los antiguos dioses solares hasta las filosofías contemporáneas, desde mitologías ancestrales hasta la conciencia cósmica moderna, la divinidad se revela como camino que atraviesa la historia. Misterio que desafía la mente, fuerza que anima la vida y luz que siempre nos llama a mirar más allá de nosotros mismos. En todas sus manifestaciones, Dios recuerda que aunque nuestras palabras sean limitadas y nuestras percepciones parciales, la esencia que sostiene la existencia es una y eterna. Nos invita a explorar, sentir, aprender y vivir conscientes de formar parte de un tejido más grande, donde actos, pensamientos e instantes reflejan la presencia de lo divino que permea todo. Los nombres y visiones diferentes no dividen, revelan la riqueza infinita del misterio que llamamos Dios, mostrando que, en la experiencia humana, lo sagrado permanece presente, esperando ser reconocido, comprendido y honrado. Tras recorrer nombres, símbolos y visiones, se abre una comprensión más íntima. Dios también se manifiesta como experiencia directa. Más allá de templos, escrituras y cosmologías, existe un ámbito donde lo divino se hace presente en la vivencia misma. Momentos en los que el tiempo se diluye, la mente se aquieta y una profundidad silenciosa emerge. En el asombro frente al cielo infinito, en el recogimiento que sigue a una pregunta sincera, en el amor que se siente pleno sin necesidad de explicación. En esos instantes, la divinidad se vuelve cercanía. Aquí, lo divino se percibe como pertenencia y conexión. Una sensación de sentido que no depende de palabras, sino de presencia. A lo largo de la historia, místicos, científicos, artistas y buscadores han descrito esta vivencia como una certeza interior. La intuición de que la realidad posee una hondura invisible y que la conciencia humana puede tocar ese fondo infinito. Dios se revela entonces como una experiencia viva, como el pulso profundo que acompaña el hecho mismo de estar aquí. Cada ser que existe participa de un mismo origen y avanza, consciente o inconscientemente, hacia un mismo horizonte. La vida no surge aislada ni se despliega al azar, se mueve como una corriente que busca reencontrarse con su fuente. En lo profundo de toda experiencia late una atracción silenciosa, un llamado íntimo que empuja a cada forma a recordar aquello de lo que proviene. Esa llamada es el absoluto reconociéndose en sus propias expresiones. Desde la partícula más simple hasta la mente más compleja, todo parece orientarse hacia la relación. Nada existe completamente por sí solo. Los átomos se unen, las células cooperan, los organismos dialogan con su entorno, las conciencias buscan sentido. Esta tendencia a vincularse no es solo biológica o social, es espiritual. Relacionarse es el primer gesto del retorno a la fuente original, el movimiento inicial hacia la unidad que subyace a toda multiplicidad. El ser humano vive esta búsqueda de manera intensa. A través del amor, del conocimiento, de la creatividad y del asombro, intenta tocar algo que siempre parece mayor que él mismo. En cada vínculo profundo o instante de comprensión, se abre una grieta por donde asoma lo eterno. Una conquista sutil, un reconocimiento, la certeza silenciosa de que la separación es solo una experiencia temporal dentro de una totalidad viva. Fundirse con el absoluto no implica desaparecer, sino comprenderse desde una escala más amplia. La individualidad no se pierde, se vuelve transparente. Como una ola que reconoce el océano sin dejar de moverse, el ser descubre que su identidad más profunda nunca estuvo separada de la totalidad. La unión ocurre cuando la conciencia se expande lo suficiente para incluirlo todo sin fragmentarse. Este proceso no sigue un único camino ni responde a un solo lenguaje. Algunas conciencias se aproximan a través de la devoción, otras mediante el conocimiento, otras por la acción consciente o el silencio interior. Cada recorrido es válido porque cada ser expresa una perspectiva única del mismo misterio. El absoluto se explora a sí mismo a través de la diversidad de experiencias que permite. Incluso el dolor, la duda y la pérdida forman parte de este movimiento. No como castigos, sino como tensiones que empujan a profundizar.
Cada crisis desarma una ilusión de separación y abre espacio para una comprensión más amplia. En ese sentido, toda experiencia vivida con presencia se convierte en un paso hacia la integración, hacia la fusión consciente con aquello que sostiene la existencia. Al final, el destino de todo ser no es llegar a un lugar distinto, sino habitar plenamente lo que siempre ha sido. Relacionarse con el absoluto es permitir que la vida se reconozca a sí misma a través de nosotros. Fundirse con él es vivir desde la certeza de la unidad, donde cada acto, cada mirada y cada instante se vuelven expresión directa de lo eterno manifestándose en forma humana. Al ampliar la conciencia, surge una intuición poderosa, el universo puede entenderse como un ritmo consciente en expansión. Entonces, la divinidad se expresa a través del movimiento mismo del cosmos. Galaxias, vida y pensamiento aparecen como manifestaciones de una realidad que se despliega y se explora a sí misma. El universo se percibe como una danza continua de percepción, relación y transformación. La conciencia humana adquiere un significado profundo. Cada acto de observación, pregunta formulada, o intento de comprender el todo, forma parte de un proceso mayor. La búsqueda de sentido se convierte en una expresión del propio cosmos tomando conciencia de su existencia. Dios se reconoce así en el devenir, en la complejidad creciente, en la capacidad de la realidad para experimentarse desde múltiples formas y niveles. Quizá el misterio más profundo no sea definir a Dios, sino observar lo que ocurre en nosotros cuando lo buscamos. Con el tiempo, esta búsqueda ha dado forma a culturas, ha inspirado arte, ha impulsado la ciencia y ha transformado la manera en que el ser humano se comprende a sí mismo. Más que respuestas cerradas, ha ofrecido preguntas que amplían la percepción, silencios que profundizan la mirada y experiencias que reconfiguran el sentido de vivir. Buscar a Dios se convierte así en un camino de apertura. Una forma de habitar el misterio con lucidez y asombro. En ese trayecto, la divinidad se manifiesta como horizonte, como orientación interior, como impulso hacia una comprensión más amplia de la existencia. No se presenta como un destino final, sino como una presencia que acompaña el proceso. Tal vez, al final, Dios se revela en el acto mismo de la búsqueda. En la atención que se afina, en la conciencia que se expande, en la capacidad de percibir la unidad que subyace a todas las formas. Un misterio que no se agota en palabras, que se renueva en cada instante y que sigue invitándonos a participar, con profundidad y presencia, en el hecho extraordinario de existir. Al final de este recorrido, algo se vuelve claro sin necesidad de ser explicado. Dios nunca estuvo ausente del camino. Su presencia ha acompañado la historia del universo y también el instante en que estas palabras son escuchadas. Se ha expresado en la vastedad del cosmos y en la intimidad de la conciencia, como una profundidad silenciosa que atraviesa toda experiencia. Cuando esta comprensión se asienta, la realidad comienza a sentirse continua. La materia, la vida y la mente revelan un mismo pulso despegándose en distintas formas. Todo parece participar de una inteligencia subyacente, de un orden vivo que se transforma sin perder coherencia. La divinidad se percibe entonces como el trasfondo que sostiene el movimiento, como una presencia que da sentido al cambio sin imponerse sobre él. Tal vez Dios sea el nombre que damos a una certeza íntima, la sensación de pertenecer a algo vasto y significativo. Una intuición que no necesita definiciones exactas, porque se manifiesta como experiencia. En ese espacio interior, existir adquiere profundidad y la pregunta deja de ser una inquietud para convertirse en contemplación. Desde ahí, la búsqueda se transforma. Ya no es un intento por alcanzar una respuesta definitiva, sino una manera más consciente de habitar la realidad. La atención se afina, la percepción se amplía, y el mundo se revela como un tejido vivo donde todo participa de una misma fuente. En ese reconocimiento, la conciencia se vuelve el punto donde el universo se percibe a sí mismo, recordando su propia profundidad a través de la experiencia de ser, estar y existir. Suscríbete para más contenido existencial.